buenas tardes con todos los compañeros docentes que están ya en esta participación que vamos a compartir. Como siempre digo yo, es muy enriquecedor cuando los aprendizajes vienen de los dos lados. Entonces, en este día, muchísimas gracias por asistir y por compartir también sus experiencias y sus aprendizajes. Bueno, como todos, estimados compañeros docentes, ustedes tienen conocimiento que a partir del mes de marzo, prácticamente la parte legal, llamaremoslo así, o desde la Presidencia de la República salieron diferentes acuerdos en donde prácticamente nos motivaban y nos impulsaron a que se suspendan las clases de manera presencial. Y fue creado ya con esto lo que fue las clases de manera virtual. Si bien es cierto, a muchos compañeros docentes nos cogió de nuevo implementar estas tecnologías o este tipo de metodologías dentro de nuestro sistema de aprendizaje. Sin embargo, ustedes saben que el ser humano se adapta a todo tipo o a todo proceso que nosotros tenemos que ir mejorando siempre. Si bien es cierto, nosotros hemos ido como docentes implementando, buscando nuestras propias metodologías, nuestras propias estrategias para poder de esta manera llegar a los estudiantes, ¿sí? Si bien es cierto, hace una semana atrás vimos todo lo que era el Aprendamos Juntos en Casa, en donde ahí nos daban los lineamientos muy generales sobre cómo se va a hacer todo este proceso pedagógico. Sin embargo, también nos da la opción de nosotros como instituciones educativas ir estableciendo lineamientos ya internos. Recordarán que nosotros en cada una de las instituciones educativas, sean particulares, fiscales o fiscomisionales, siempre nos manejamos con los organismos, como son la Junta Académica, Consejo Ejecutivo, los diferentes coordinadores de áreas y también la Comisión Técnico-Pedagógica. Entonces, estos son, sobre todo la Junta Académica es un organismo en donde nos pueden ya darnos los diferentes lineamientos. Es así como nosotros también hemos venido ya ahora, el proceso que vivimos, especialmente los docentes que estuvimos en el ciclo cierre, fue un poco confuso sobre qué mismo vamos a evaluar, cómo mismo se va a evaluar, si se envía o no se envía actividades a casa, si son o no esas actividades calificadas, y bueno, y un sinnúmero de situaciones más. Sin embargo, no olvidemos que nosotros tenemos ya lineamientos establecidos para el proceso de la evaluación. Entonces, el día de hoy voy a compartirles un poco, vamos a ir conociendo los lineamientos que ya fueron establecidos cuando estábamos dentro de las clases presenciales, y de ahí vamos a cruzar la información, cómo nosotros podemos ir evaluando. Al final también les voy a compartir unas estrategias de cómo nosotros podemos llegar a evaluar las actividades que trabajamos con los estudiantes, ¿sí? Bueno, y un poquito, estimados compañeros, últimamente salió también un acuerdo ministerial en donde ya nos están dando las tres posibilidades de nosotros de enseñanza, ¿no es cierto? Lo que es la educación abierta, lo que es la educación virtual y también lo que es hoy es online, algo así que estamos hablando. Entonces, frente a eso, no olvidemos que nosotros, tanto las instituciones particulares, fiscales y fiscomisionales, tenemos los acuerdos de funcionamiento o los permisos de funcionamiento en lo que es la educación ordinaria. ¿Qué significa con esto? Es que nosotros, por el momento, por la situación de emergencia, hemos visto la situación de trabajarla de forma virtual, ¿sí? Entonces, por eso prácticamente vamos a considerar algunos puntos establecidos dentro de los lineamientos del proceso de evaluación. Sí, muchísimas gracias. Listo, vamos un poquito nosotros a ver el referente del marco legal. Sí, ustedes, todos los compañeros docentes, sabemos que nosotros siempre partimos desde un referente legal. Y como es así que nos dice que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 26 establece que primero, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. ¿Qué significa aquí? Que nosotros prácticamente el Estado nos garantiza que los niños, niñas y adolescentes tienen que asistir a un proceso, a un sistema de educación, ¿sí?
Listo. Nos dice que en el artículo 343 de la misma señala que el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes y artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Que nosotros, todos los docentes, somos quienes motivamos, estimulamos y a la vez potencializamos estas situaciones con los estudiantes, ¿sí? Que les motivamos a que aprendan, a que también funcione, sea de una manera dinámica, incluyente, y todo esto lo podemos trabajar mediante las planificaciones que nosotros realizamos para poder ejecutar los diferentes temas de aprendizaje. Listo. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, determina que la evaluación integral se entiende como un proceso permanente y participativo, ¿sí? Es un principio del Sistema Nacional de la Educación. ¿Qué significa con estos, compañeros? Es que el docente tiene que evaluar constantemente a su estudiante. No únicamente se le evalúa al final de cada parcial o al final de cada quimestre. Por eso nos dice que el artículo 2 es muy claro. Le considera la evaluación como un proceso permanente y participativo. Listo. Aquí un poquito vamos nosotros a retomar a qué se entiende como una evaluación estudiantil. ¿Sí? Entonces queremos decir que la evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y el registro de información que evidencia el logro de los objetivos de aprendizajes de los estudiantes mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Igual, esto está determinado en el artículo 184 del Reglamento General de la LOEI. ¿Qué significa a nosotros decir que es un proceso continuo? ¿Sí? Nosotros, como docentes, siempre, bueno, de forma presencial se lo hacía con lecciones escritas, con trabajos en grupo, con actividades ahí dentro del aula, e incluso se mandaba un poquito a reforzar con los estudiantes a través de la investigación. Pero ahora, claro, si bien es cierto la situación virtual que se está dando hoy en día, hace que nosotros prácticamente podamos también motivar a los estudiantes al proceso de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el de nosotros como docentes implementar estrategias para motivar eso en el estudiante, al proceso de investigación, al proceso de intercambio de los conocimientos. También, ¿cómo más entendemos la evaluación estudiantil? Se dice que se lleva a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de reforzar e introducir adaptaciones precisas y adecuadas acorde a las necesidades reales de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí es otro punto más en el que nosotros como docentes tenemos que estar 100% pendientes. Nosotros no podemos dejar a los estudiantes simplemente darles los temas y que no exista un proceso de retroalimentación, ¿sí? Entonces nosotros, si bien es cierto ahora en esta metodología de trabajo que es de forma virtual, tenemos que necesariamente enviar las actividades, receptarlas, revisarlas y hacer ese proceso de retroalimentación. Ahí nosotros también ya lo estamos evaluando todo este proceso, ¿sí? De igual manera, nosotros también como docentes tenemos que tener bien claro el proceso de las adaptaciones curriculares y también de acuerdo a la necesidad del estudiante. Recordarán ustedes, compañeros docentes, que el Ministerio de Educación implementó las fichas pedagógicas, ¿sí? Pero uno como docente lo debe tomar como una referencia para poder planificar, porque hay que considerar que en las fichas pedagógicas hay temas que tal vez muchos de nuestros estudiantes hayan tenido hayan aprendido o tal vez les hayan enseñado esas destrezas que están ahí detalladas dentro de este proceso, ¿sí?
Entonces, por eso es importante, es muy importante que nosotros podamos trabajar con ellos de acuerdo a nuestra realidad y las planificaciones en ese proceso, ¿sí? Ya. Entonces, justo estábamos en este tema que nos decía que la evaluación se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de reforzar e introducir adaptaciones precisas y adecuadas acorde a las necesidades reales de cada estudio. Ya. También aquí nos dice que es importante que cada institución educativa proponga su política de evaluación de aprendizaje en su planificación curricular institucional en el PCI, considerando el contexto que se ubica la institución y la normativa vigente en este instructivo. ¿Qué quiere decir nosotros, estimados compañeros? Que aquí es donde recurrimos con el apoyo de las áreas. Cada área tendrá que poder revisar y ver la forma de cómo se puede evaluar su materia o sus temas, ¿sí? Y por ende esto será llevado a Junta Académica y Junta Académica será el que pueda hacer estos cambios dentro del PCI. Recordarán que últimamente también nos están pidiendo la propuesta educativa institucional, entonces ahí también debe ir enmarcado todo el proceso de evaluación y cuál es nuestro enfoque pedagógico que se va a trabajar dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, aquí hago mucho hincapié que cada institución educativa debe también proponer su manera de evaluar, basándonos en la realidad de los estudiantes y también de la ubicación o del contexto en donde se encuentra ubicada la institución educativa, ¿sí? Entonces, eso es un poquito medio en lo que es referente a este proceso de las evaluaciones, ¿sí? También tenemos aquí el alcance que debe tener el alcance de la evaluación estudiantil. Ya decíamos nosotros que es un proceso continuo de observación, valoración y registro de la información que evidencia el logro de los objetivos del aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología y enseñanza. ¿A qué se refiere esto? ¿No es cierto? Nosotros siempre como docentes estamos pendientes de ver cómo van avanzando nuestros estudiantes y de acuerdo a eso también nosotros vamos viendo si esa metodología que es implementada con ellos es aplicable o no, o si nos está, como quien decimos, está funcionando este proceso para los estudiantes, o si no, nosotros tenemos que buscar diferentes estrategias y metodologías que hoy en día se están implementando. Si bien es cierto, con este cambio a la parte virtual, también nosotros tenemos que como docentes enviar actividades a nuestros estudiantes y pedir a la vez que esas actividades sean enviadas, ya sea por el medio de comunicación establecido, sea por un correo, sea por los WhatsApp, o sea por las plataformas virtuales, para de esa manera nosotros como docentes revisarlo y hacer este proceso de retroalimentación, ¿sí? Y ahí es en donde nosotros como docentes podemos ir intercambiando o mejorando nuestra metodología para obtener unos resultados 100% acordes a los que nosotros estamos o necesitamos que nuestros estudiantes adquieran, ¿sí? También tenemos aquí lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para que puedan mejorar y lograr los mínimos establecidos que asegure su aprendizaje, así como para el cumplimiento de los estándares nacionales o los estándares de aprendizajes que hoy en día hay en nuestro país. Sí, en esta vez vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el proceso de retroalimentación, ¿sí? No olvidemos, compañeros, que siempre nosotros tenemos que dar este proceso de retroalimentación al estudiante, indicarle o revisar a través de sus actividades que él envía. Por eso justo les decía yo al inicio, si bien es cierto, el Ministerio de Educación nos decía que no receptemos las tareas, que simplemente se haga solo actividades un poco más que estén orientadas a su vida cotidiana, un poco más a hacer un plan de vida, pero en sí, nosotros como docentes vimos la necesidad de ir aplicando destrezas, que el estudiante sí las pudo lograr. Claro que había aquí también la excepcionalidad en donde nos pide que hay estudiantes que no tienen acceso al internet y se buscó otras estrategias y ahí vino la implementación de las fichas pedagógicas.
por eso yo justo les invitaba, compañeros, es a que primero estas fichas pedagógicas las revisemos y si es que las podemos hacer aplicables a nuestros estudiantes o si no, nosotros reestructurar nuestra planificación y considerar algunos temas, porque ahí en estas fichas pedagógicas son muy buenas, porque tienen también muchas lecturas, muchas preguntas, pero a la vez también hay que no perdernos sobre la realidad en la que están nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso, compañeros, hay que hacerle mucho hincapié en lo que se refiere al proceso de la retroalimentación al estudiante. Listo, vamos a lo que es el propósito de una evaluación estudiantil, ¿sí? En sí, primero, ¿cuál es el propósito? Es que el docente oriente al estudiante de una manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje. La evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis, reflexión valorativa de su trabajo como facilitador de los procesos de aprendizaje, como el objetivo de mejorar la efectividad de su gestión. Entonces aquí, compañeros, una vez más, el propósito de la evaluación del estudiante nos invita a nosotros, como docentes, ser siempre orientadores, ¿sí? Y orientar al estudiante en el momento que él lo requiera, en el momento que él necesite, y también aquí nos habla mucho de la forma detallada. Tenemos nosotros que ver y buscar unas estrategias o una metodología que de esa manera pueda llegar al estudiante que nos entienda, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos habla, incluso nos dice aquí que la evaluación nos debe inducir al docente a un proceso de análisis, ¿sí? Analizar y la reflexión valorativa de mi trabajo, o sea, del trabajo de docente, hasta qué punto los procesos que yo estoy aplicando con mis estudiantes están comprendiendo o son factibles o hay alguna situación que ellos están con alguna dificultad, o a veces, por lo general, siempre dicen, y nos ha pasado, ¿no? El estudiante no entiende o el estudiante no presenta actividades, es culpa del profe, ¿no es cierto? Entonces, aquí es en donde el proceso de la evaluación es muy importante y nosotros como docentes debemos siempre realizar esto, un análisis y una reflexión, ¿sí? A ver cuánto mi estrategia, mis metodologías o la actividad que yo le mandé al estudiante fue entendida para de esa manera poder yo aplicar o determinar una nota, ¿sí? Listo. ¿Qué características debe tener una evaluación estudiantil? Sí, aquí nos detalla 4 características principales. Primero, reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro del grupo y equipos de trabajo. ¿Sí? Primero, nosotros tenemos que identificar a nuestros estudiantes dentro de las aulas o dentro de estos sistemas que se nos viene ahora de la parte virtual. Nosotros, como docentes, por lo general siempre se debería o se debe pedir o solicitar a los compañeros docentes tutores del año en el que el estudiante estuvo, del anterior año, hacia un informe detallado de cuáles fueron sus problemáticas, cuáles fueron sus avances, en qué materias presentó dificultades. Entonces, de esa manera, para que el docente o los docentes del siguiente año lectivo tenemos mucho más claro el panorama del grupo de estudiantes que va a estar a nuestro cargo, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, reconocer y valorar las potencialidades del estudiante, ¿sí? Vamos al segundo, retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje, evidenciados durante un periodo académico, ¿sí? Retroalimentar, ¿sí? Siempre nosotros como docentes tenemos que hacer este proceso, ¿sí? Y así vamos a mejorar los resultados de aprendizaje. 3, estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Nosotros, compañeros, nunca debemos perder o olvidarnos cuando nosotros fuimos estudiantes también, ¿no es cierto? A veces decíamos, nosotros teníamos profes que tal vez eran muy bravos o eran tal vez profes que nos hacían dormir en las clases. Entonces, medio un poquito recordar eso en nosotros también y tratar de ir buscando un punto de equilibrio también de nuestra forma de dar clases hacia nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso nos habla aquí el estimular la participación.
hacer que el estudiante también forme parte de este intercambio de aprendizajes, ¿sí? Y 4 nos dice registrar cualitativa y cuantitativa el logro de los aprendizajes y los avances en el desarrollo de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Es que nosotros tenemos que registrar. Ustedes más que nadie saben que nosotros tenemos que presentar notas, ¿sí? Notas, pero también en ese sentido tenemos que hacerlo también de manera cualitativa, ¿sí? A ver cómo fue ese aprendizaje, hasta dónde lo avanzó el estudiante, qué limitaciones tiene para poder continuar con el siguiente proceso que se le viene. Entonces, todo esto, compañeros, de igual manera, una pequeña sugerencia que a veces nos ha funcionado a muchos compañeros docentes, en el que, bueno, anteriormente se hablaba de parciales, ¿no? Pero antes al iniciar un nuevo parcial, siempre se había este proceso de retroalimentación de lo que vieron o de lo que se acordaron en el parcial anterior. Y eso nos ayudaba también un poquito a ver con los estudiantes hasta qué punto podemos continuar. Podemos seguir avanzando con las otras destrezas, o caso contrario, teníamos que retomar una o que otra destreza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos funcionó y así lográbamos medio ir enganchándonos algunas destrezas con los estudiantes, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, trabajarlo nosotros, hacer este proceso de retroalimentación al inicio antes de cada parcial, o antes de cada semana, o antes de cada clase, trabajarlo con los estudiantes, ¿sí? Ya, listo. También aquí un poquito, yo les voy a mezclar, bueno, no mezclar, pero sí un poco hablar referente a la evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Dentro del marco legal del artículo 230, los mecanismos de evaluación de aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa, para cada efecto que expida el nivel central de la asesoría de la autoridad nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí los mecanismos para el estudiante con necesidades educativas tienen que ser adaptados, ¿sí? Dependiendo si es o no asociado a una discapacidad, y también el grado de adaptación, ¿sí? Si es grado 1, grado 2 o grado 3. Recordemos, compañeros, que el grado 1 prácticamente simplemente no son adaptaciones curriculares, sino ahí se trabaja tal vez el estudiante que se lo coloque cerca del profesor, o que el profesor esté más pendiente de él. En el grado 2 prácticamente son las mismas destrezas con actividades mucho más, con menos complejidad. Mientras que en el grado 3 sí es un poquito más, ahí se hace el cambio completo de la destreza y las actividades, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tenerlo bien claro para nosotros poder realizar el proceso de evaluación. ¿Y cómo sale todo esto? Esto se va a través del DIAG. Recordarán que nosotros los DIAG presentamos siempre al inicio del año lectivo. Entonces, por eso aquí, y como ustedes podrán ver, que viene en una escalada, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Al finalizar el año lectivo, los compañeros docentes, tutores o docentes de aula que estuvieron en el año anterior, tienen y es necesario emitir un informe de este proceso, ¿sí? De cómo fue el estudiante, qué aprendió, cuáles fueron las dificultades que él tuvo, e incluso hasta cómo fue la familia, cuánto la familia se trabajó de manera coordinada con la compañera docente. Entonces, todo esto nos permite a nosotros, como docentes, tener una referencia para el siguiente año lectivo, ¿sí? Vamos también, asimismo, dentro del mismo marco legal, nos dice que para la promoción del grado o curso se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso y de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿sí? Entonces, justo lo que yo les hablaba hace un momento también, no es de que nosotros vamos a hacer las adaptaciones curriculares simplemente porque se nos ocurrió. No, nosotros como docentes hay un marco legal que tenemos que cumplirlo, ¿sí? Tenemos que cumplirlo, y eso es también dentro de las funciones que tenemos como docentes, ¿sí? Entonces hay que tenerle bien claro que aquí es de acuerdo a los estándares y al currículo adaptado,
¿sí? Adaptado para cada situación. Recordemos siempre que los estudiantes de necesidades educativas están por grados, grado 1, grado 2 y grado 3. De acuerdo a eso, usted lo podrá ir haciendo la adaptación. Sin embargo, también usted lo puede trabajar a través de un proyecto, lo puede trabajar a través de unas maquetas, elaboración de maquetas, o bueno, un sinnúmero de actividades que nosotros como docentes lo podemos aplicar, dependiendo de la realidad de cada uno de los estudiantes. Bueno, aquí nos dice también en el marco legal del Acuerdo Ministerial 020 del 2012, establece como responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, en el artículo 21, numeral 3, literal E y H, las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional en Educación Especial e Inclusiva, que nos dice: proponer y poner en consideración programas, planes y proyectos de investigación, fortalecimiento y actualización para garantizar la inclusión y atención de las necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad en el Sistema Nacional de Educación. ¿Qué nos señala el literal H? Definir instrumentos, metodologías de evaluación y remitencia entre los diferentes programas de servicios de atención de las necesidades educativas especiales transitorias, permanentes, asociadas o no a una discapacidad. Entonces, aquí prácticamente el Ministerio de Educación, que está encabezada por la Dirección Nacional de Educación Especial, son quienes tienen que crear este tipo de programas, los planes, y a la vez también realizar estos procesos de actualización docentes. Por ende, nosotros o en las instituciones educativas que se trabaja con el DESE. El DESE implementa todo este proceso de apoyo en lo que es referente a la elaboración de los DIAR, seguimientos de los DIAR, y también a los cursos o a los talleres de capacitación, de orientarnos cómo poder elaborar estos instrumentos que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Por ende, un poquito hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestras planificaciones, tiene que estar detalladas las destrezas y las actividades para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Y de no olvidarnos siempre que las evaluaciones son durante todo el proceso, son constantes, ¿sí? Aquí también, ¿qué nos dice? La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, continuo, sistemático, instrumental, flexible, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado los estudiantes en los aprendizajes y determinar en qué punto se encuentran. Todo esto es para establecer estrategias que permitan canalizar la mejor estrategia para poder trabajar, ¿sí? Entonces, eso, estimados compañeros, en la evaluación de un estudiante con necesidades educativas siempre es continuo y sistemático, ¿sí? Entonces, siempre tener eso nosotros pendiente en lo que es referente a este tema de evaluación, sobre todo de necesidades educativas especiales. No nos limitemos, porque a veces los docentes nos limitamos a hacer pruebas donde al estudiante le hacemos preguntas muy sencillas, pero hay otras diversidades de evaluar a un estudiante con necesidades educativas especiales. Entonces, si yo, por ejemplo, he dado todo lo que es las partes de la planta, lo tomo así algo bien sencillo, entonces podemos hacerlo trabajar al estudiante mediante una elaboración de una maqueta, o que él lo grafique, o que él nos puede incluso comentar a través de un audio cómo es ese proceso, y desde ahí nosotros evaluarlo, ¿sí? Entonces no necesariamente va a ser que yo tengo que sentarme y elaborar una prueba, no. Hay muchas formas para poderlo evaluar a un estudiante con necesidades educativas especiales. Entonces, en ese sentido, nos habla de utilizar nosotros como docentes diferentes instrumentos para llegar a eso, ¿sí? Y como ya lo decía a un inicio, es continuo, todo el tiempo, ¿sí? La evaluación del estudiante. También nos habla aquí, la evaluación es una instancia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, para evaluar los conocimientos de los estudiantes con necesidades educativas, el docente deberá tener en cuenta el tipo de instrumento utilizados y los criterios para su utilización que vayan informando y orientando su accionar,
¿sí? Entonces, justo lo que yo hablaba hace un momento, no limitarnos a hacer las pruebas, sino también podemos evaluarle por elaboración de una maqueta o unos dibujos, un video, un audio. Entonces, ahí podemos nosotros, o sea, somos nosotros los docentes que tenemos que tener bien claro cuáles son los instrumentos que vamos a aplicar para este proceso de evaluación, ¿sí? Consideremos también, ojo, que aquí la familia juega un papel muy, muy importante, porque la familia es la parte fundamental, especialmente los estudiantes de necesidades educativas especiales de grado 3, son ellos quienes hacen este acompañamiento continuo con los estudiantes y también con los docentes. Entonces, no dejemos de lado el apoyo de los padres de familia, considerando también, compañeros, que todos estos instrumentos, todas estas ideas que ustedes tienen deben ser plasmados en el DIAG, ¿sí? Porque ahí el DIAG lo firma también la representante, la compañera del DS, y ustedes como docentes, e incluso también lo firma el docente tutor y el vicerrectorado. Entonces, ahí como que ustedes tienen mucha más oportunidad para trabajar y ser bien puntuales en todos los procesos que lo van a utilizar con los estudiantes, sobre todo en el proceso de evaluación. Sí, un poquito yo les invito, compañeros, hay el instructivo para la evaluación y promoción estudiantes con necesidades educativas especiales. Ustedes practican, así está, incluso ustedes lo pueden revisar en el internet, que está así, ese es el título con el que ustedes lo pueden encontrar, e incluso ahí les está dando las diferentes formas de evaluar a un estudiante de grado 1, de grado 2 y de grado 3, ¿sí? No, asociado o no a una discapacidad. Entonces sí sería bueno, y yo les invito a que ustedes lo puedan revisar en referente a los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque a veces se nos va un poquito a veces la información, entonces sí es bueno que como nosotros como docentes estemos al día y poder aplicarlo de una manera adecuada dentro de cada uno de nuestras aulas, ¿sí? Entonces yo les invito, compas, a que lo revisemos, es un instructivo muy completo, y también ahí hay muchas estrategias que nos pueden servir, sobre todo para los estudiantes con necesidades educativas. Y bueno, vamos un poquito a retomarle lo que nos habla, lo que son los elementos para la evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que el Mineduc ha implementado 3 elementos a evaluar durante este periodo de cuarentena ocasionado por la COVID-19. Estos elementos son los siguientes: el portafolio estudiantil, rúbrica que califica dicho portafolio y la rúbrica de la autoevaluación del alumno, ¿sí? Entonces, estos son los 3 puntos, los 3 elementos en los que el Ministerio de Educación nos pidió a los docentes del régimen Sierra que apliquemos el proceso de evaluación a cada uno de los. ¿Qué nos dice que es el portafolio estudiantil? Primero nos dice que constituye una forma de evaluación del aprendizaje mediante la recopilación de actividades y tareas realizadas por los alumnos. ¿Qué significa esto, compañeros? Como ustedes saben que incluso hasta la metodología o la situación de la planificación es diferente. Antes lo planificábamos para 6 meses, para 6 semanas, ahora lo estamos planificando de forma semanal. Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay un cambio ya, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes y de igual manera debemos establecer un horario en donde qué días vamos a mandar las tareas, ¿sí? Para que tanto el estudiante como el padre de familia tenga conocimiento pleno de la cantidad de actividades que estamos enviando, ¿sí? Y también darle ese tiempo para que el estudiante pueda realizar las actividades. Porque si les enviamos demasiada actividad, el estudiante se le une matemáticas, lengua, estudios, lengua, inglés, educación física, ECA, entonces se le une todas las actividades que el estudiante va a terminar saturado. Entonces es muy importante que nosotros coordinemos con los docentes tutores un horario en donde yo voy a enviar las actividades cada qué día, les voy a mandar cada 8 días, cada 15 días, cada 3 días, entonces ponerlos es de acuerdo, ¿sí? Y eso es mucho más factible. ¿Por qué? Porque usted al finalizar el año lectivo va a tener que pedirle al estudiante que recopile todas las actividades que fueron enviadas por usted.
desde la semana en la que empezamos el año lectivo o desde la semana en que se dio este proceso de cuarentena. Entonces es muy importante tener bien claro, coordinar estas actividades con lo que es los compañeros docentes tutores, y ellos a su vez coordinarán con los vicerrectorados o con la junta académica, que tendrán ahí mucho más claro en cuestión de las actividades a trabajarse, ¿sí? Entonces, eso, compañeros, tenerle muy pendiente y esta situación, ¿sí? Aquí nos habla, ¿no es cierto?, la rúbrica que calificará el portafolio. El portafolio tendrá una calificación de 10 puntos, ¿sí?, los cuales serán obtenidos bajo los siguientes criterios. La participación de la familia de los estudiantes en las actividades encomendadas tendrá un valor de 2 puntos. El contenido de dicho portafolio será calificado en 4 puntos. Y finalmente la presentación del mismo tendrá un valor de 4 puntos, ¿sí? Eso es lo que teníamos nosotros establecidos, de cómo se va a calificar sobre los 10 puntos. Como prácticamente nosotros tenemos, hubo un acuerdo ministerial y dentro de los lineamientos que se estableció para la calificación del portafolio, aquí hubo un cambio, llamaremoslo así, ¿sí? En donde, ¿qué nos decía? Que el estudiante con presentar el portafolio tenía ya dado 7 puntos. Nosotros decimos, tiene el estudiante los 7 puntos, más un punto que lo da el padre de familia, el que revisa, el que ve que su hijo ha cumplido, el que su hijo ha hecho las actividades como han sido acordes enviadas por el docente y todo eso. Y los otros 2 puntos lo daba prácticamente los docentes de cada materia, ¿sí? Entonces, aquí el compañero docente de cada materia hacía referencia a si el estudiante semanalmente enviaba las actividades, si el estudiante entraba a las clases de retroalimentación que lo hacía por diferentes plataformas virtuales, si el estudiante estaba pendiente de todas las actividades enviadas, e incluso si también el estudiante hacía preguntas mediante los diferentes medios electrónicos o tecnológicos, ¿sí? Pero claro, ¿qué nos pasaba con los estudiantes que no tienen el acceso al Internet? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos aquí muchos de los compañeros docentes? Tenían que retirar los padres de familia la ficha pedagógica y si por A o B algún estudiante tenía algún inconveniente, tenía que dejarnos algún número de algún teléfono de alguna vecina, de algún conocido o algo para que el docente de esa manera se pueda poner en contacto con este estudiante para poder conocer si había alguna dificultad en este proceso, ¿sí? Entonces, eso, compañeros, es en cuestión de la rúbrica que calificará el portafolio estudiantil, ¿sí? Entonces, aquí está un poquito lo que yo les traje, una imagen del portafolio estudiantil, que aquí está la participación, el contenido y la presentación, ¿sí? Entonces, ahí lo está evaluando, lo que yo decía, ¿no? 2 es demostró responsabilidad y entusiasmo en realizar las tareas. Esto califica los padres de familia, ¿sí? El contenido, los docentes y la presentación, ¿sí? Entonces, todo eso, nosotros tenemos, todas estas rúbricas fueron dadas por el Ministerio de Educación y también si ustedes lo pueden, ahora ya lo pueden encontrar en las páginas del Internet o en la página del Minedu, el plan Aprendamos Juntos en Casa, que ahí está estas rúbricas, está detallada la rúbrica para la evaluación del portafolio estudiantil, la rúbrica para el docente, cómo va a evaluar el portafolio, y la rúbrica de cómo va a evaluar el padre de familia, ¿sí? Entonces, para que ustedes también lo revisen y lo analicen, compañeros, ¿sí? También aquí nos habla otro elemento más sobre la autoevaluación del estudiante. Los estudiantes necesitan tener algunas habilidades, entre las que se destaca la autocrítica y el reconocimiento de los logros alcanzados y no alcanzados. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, estas habilidades no han sido desarrolladas a plenitud, lo que impide ver sus necesidades y superar sus situaciones que tienen los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí, ojo, nosotros, es una parte muy fundamental que debemos trabajar con los estudiantes, es el reconocer el estudiante, el valorar su trabajo. Hay estudiantes que realizan trabajos de calidad, pero también hay estudiantes que sí necesitan o requieren de nuestro apoyo
en el poderles motivar a mejorar esas presentaciones que a veces muchos de ellos lo tienen. Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Enseñar a hacer que el estudiante aprenda a reconocer alcanzó o no alcanzó esos logros, ¿sí? A veces los estudiantes dicen, es que yo le tengo miedo al profe o me da vergüenza preguntar. No, por eso justo, compas, hablábamos también mucho del proceso de retroalimentación, ¿sí? Entonces, con este proceso nosotros podemos tener mucho más claro el estudiante hasta dónde avanzó y cómo está con sus conocimientos adquiridos. Aquí un poquito yo les he puesto un cuadro sobre lo que nos habla, la educación educativa, la evaluación educativa, ¿sí? ¿Qué es? Primero es un elemento fundamental y necesario del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la evaluación? También es un proceso positivo, continuo y sistemático que sirve para determinar el grado en el que están logrando los objetivos de aprendizaje en términos de desarrollo integral de los estudiantes. También nos dice, involucra a todos los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos, profesores, proyecto curricular, el PCI, las propuestas pedagógicas que tenemos en la institución, todo esto. También, ¿qué es la evaluación? Es un concepto que cambia un enfoque cuantitativo y cualitativo y que utiliza un amplio repertorio de instrumentos y procedimientos de la evaluación. También, ¿qué es? Nos dice aquí, nos dice que es una herramienta que tiene como prioridad hacer que se aprenda más y mejor y que sirve para tomar decisiones y ayudar a mejorar la calidad de la educación. Entonces, en ese sentido, mis estimados compañeros, a eso nos referimos lo que es una evaluación. Lo que no es una evaluación, ¿qué no es? La aplicación de una infinidad de test y pruebas al final del curso, ¿sí? Que a veces nosotros caemos en eso, ¿no es cierto? Termina el parcial y enseguida aplicamos pruebas al estudiante de 4, 5, 6 hojas. Y al final el estudiante le va mal, ¿sí? Entonces no sabemos qué pasó, por qué se sacó esa nota de 4, de 3. Entonces por eso nos dice aquí que la evaluación es continua. Y aquí al final nos dice, la evaluación educativa no es la aplicación de una infinidad de tests y pruebas al final del curso. La evaluación educativa no es una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimiento de los estudiantes, ¿sí? También aquí nos dice que no es, nos dice, es un proceso que genera estrés y tensión constante que no atiende a la diversidad, una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes. Y también la evaluación educativa, ¿qué no es? La evaluación no es un fin de la educación, ¿sí? Prácticamente aquí, compañeros, el llegar a un tema de la evaluación es un proceso de nosotros primero evaluarnos como docentes, qué estamos dando, cómo estamos planificando nuestras clases, cómo el estudiante está captando los aprendizajes que le estamos enseñando, y recordemos siempre que las evaluaciones son continuas, ¿sí? Es continua, y sobre todo nosotros como docentes tenemos que trabajar en lo que es el proceso de retroalimentación. Yo aquí un poquito les voy a compartir en lo que hablan sobre las formas para evaluar lo aprendido, ¿sí? Entonces, nosotros a veces como docentes decimos, bueno, ¿y ahora cómo evalúo yo a mis estudiantes? Entonces yo le pongo aquí una presentación, ¿no es cierto? Una presentación es una herramienta más útil para que los estudiantes expliquen lo que saben y lo compartan con sus compañeros, ¿sí? A darles un tema, que lo revisen, que lo preparen y que lo presenten, ¿sí? También podemos nosotros evaluar es a través de un folleto digital, ¿sí? Condensar la información sobre un tema en un folleto puede ser útil para sintetizar lo aprendido. Nosotros podemos pedirle al estudiante que de acuerdo a la clase que yo he dado, lo vayamos trabajando, vayamos recopilando la información y así poder ver qué es lo que el estudiante ha logrado aprender, ¿sí? Otra forma más también de aprender es llevar un diario escolar, ¿sí? Mediante su creación, los estudiantes pueden demostrar cómo se planifican, organizan y desarrollan un determinado tema.
¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay muchos temas en cuestión de estudios sociales, de matemáticas, que nosotros podemos ir viendo y motivar al estudiante que haga un diario escolar, en donde él va colocando sus actividades que más, lo que él entendió, y puede ir tal vez viendo o organizando tal vez los temas que él no logra entender para luego conversar con el docente de esa materia. Un ensayo nos dice que es ideal para que sintetice, estructuren y asimilen los contenidos aprendidos, ¿sí? Entonces, aquí también es otra forma de cómo nosotros evaluar, ¿sí? También nos habla aquí sobre un discurso, ¿sí? Que nos dice que sirve para desarrollar las habilidades comunicativas de expresión a la vez que muestran lo que saben, ¿sí? Si bien es cierto, todas estas formas para evaluar lo podemos aplicar también en la forma, ahora que vamos a trabajar en la parte virtual, lo podemos hacer con los estudiantes. E incluso si ustedes pudiesen trabajar en lo que es el diario escolar, lo pudiésemos realizar en lo que es referente al proceso de un portafolio. Y ahí ya podemos calificarle al estudiante, porque semanalmente le podemos manifestar o motivarle a que él haga su tema y después nos presente cómo está su avance de su diario, qué anotó, qué averiguó, qué investigó referente a los temas que nosotros vamos trabajando. Entonces son temas o son formas muy fáciles que también a nosotros como docentes no nos podemos complicar mucho, ¿sí? Considerando que a veces tenemos mucho trabajo que nos haga que hagamos. Un debate, dice, los estudiantes pueden adoptar distintos roles y apoyarse en sus conocimientos para argumentar frente a los demás. Si bien es cierto, ustedes dirán, pero ahora, ¿cómo hacemos un debate en esta parte virtual? Sí lo podemos hacer, ¿sí? Sí lo podemos hacer dándoles tiempos, tal vez no con todos los estudiantes que son, por lo general las aulas son de 35, 40 estudiantes, pero sí podamos dividirlo a esa aula y poder trabajar con un grupo en un tema y con el otro grupo en otro tema. Ojo, estimados compañeros, aquí a nosotros como docentes nos toca utilizar mucho la creatividad, ¿sí? Sobre todo en estos procesos que no los estamos viendo a los estudiantes, que no los tenemos, pero habrá muchos de ellos que incluso entren simplemente porque ya, pues me obligan y tengo que estar allí. Entonces hay que motivarles, engancharles a los estudiantes, conversar con ellos y establecer también acuerdos dentro de las clases, como lo hacíamos en las clases presenciales. Sí, también un círculo literario, fomentar la lectura entre los estudiantes, convirtiéndose en críticos literarios que analicen y emitan sus opiniones, ¿sí? Nosotros por lo general podemos darles el título de algún libro, no pedirle al estudiante que lo lea al libro al finalizar de 2 o 3 semanas, sino simplemente ir comentando, ¿vieron este tema? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es bueno o es malo la situación o la actitud que tuvo determinado personaje de la lectura y todo eso? Entonces, eso también les estamos motivando a los estudiantes, ¿sí? Y también ilustraciones, utilizar para memorizar y plasmar las distintas ideas de un proyecto, ¿sí? Entonces, aquí de igual manera, compañeros, a través de los dibujos, a través de las láminas, a través de gráficos que ellos puedan hacerlo, consideremos también que no todos los estudiantes hoy en día cuentan con una impresora que puedan sacar las imágenes, ¿no? Entonces, pero en cambio hay muchos estudiantes que son muy hábiles, que pueden dibujarlo y que puedan transformar esas ilustraciones de acuerdo a un tema que ustedes lo ven, que lo puedan realizar, ¿sí? Eso, mis estimados compañeros, es lo que yo les he podido compartir el día de hoy en referente a estos procesos de la evaluación, basados un poquito en el plan de Aprendamos Juntos en Casa, ¿sí? Me gustaría tal vez escucharles si tienen alguna pregunta o alguna situación que nos puedan compartir, podamos hacerlo, porque a veces es muy importante el intercambiar ideas y tener a veces un conversatorio y de esa manera ir afianzando nuestros conocimientos, porque esta es la finalidad de poder conversar con cada uno de ustedes. No sé, estimada Patricia. Buenas tardes. Estimada Sandrita, ¿cómo ha pasado? Le saluda Jorge Luis Dilán. ¿Cómo está, Jorge Luis? Buenas tardes.
Bien, muy amable, mucho gusto a todos los asistentes, gracias por acompañarnos. Pati tuvo que salir un momentito, tuvo que hacer unas gestiones médicas, entonces yo le voy a acompañar en la sección de preguntas y respuestas. Yo le voy a hacer las preguntas que nos hagan por redes sociales y voy a ceder la mano para que participen los asistentes. Entonces vamos, por favor, le activamos el micrófono a Edgar Orlando Torres para que participe. Bienvenido, Edgar, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estimada compañera Sandra. Tengo algunas dudas, no sé si será contradictorio, ¿no? Lo que voy a exponer, pero en lo que se refiere al protagonismo que tiene en este tipo de acciones educativas, el protagonismo que tiene o que tuvo, por ejemplo, en el caso nuestro de la Sierra, que fuimos los pioneros, y ahora los compañeros de la costa. El protagonismo en la evaluación del docente es mínima, son apenas 2 puntos que el docente le otorga al estudiante, mal o bien haya hecho sus trabajos. No entiendo el porqué de esta situación. ¿O será porque se está dando alguna convenio, alguna situación? No sé, discúlpenme la forma en la que me estoy expresando. Pero no me gusta, no me agrada esta situación. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros no hacemos nada en este caso. El estudiante recibe los 8 puntos y hasta luego. Ganó el año, haya o no haya trabajado. Eso por un lado, compañeros. En lo que se refiere a los contenidos que prepararon los técnicos, no sé quién los haya hecho, nos decían o nos mencionaban que tenemos o debemos nosotros realizarlos interdisciplinariamente. Pero el rato que nosotros tratábamos de trabajarlo de esa manera, no encontrábamos un enlace racional para poder interactuar de esa manera. Es decir, si es que el tema estaba apropiado, pero estaba apropiado para trabajar en física, en química, en biología, en inglés, y con las otras materias no tenía un vínculo, cosas que nosotros teníamos que innovar en ese momento, pero que no teníamos que amontonar o enviarles mucho más contenidos de los que ya estaba establecido, porque posiblemente íbamos a hacer nosotros llamados la atención, ¿no es cierto? Eso, otra de las cosas. Y ojalá que para este año lectivo las planificaciones o los temas que ya se vayan a trabajar estén de acuerdo con los PCA que nosotros hemos venido trabajando. Lógicamente tenemos que trabajar interdisciplinariamente, nadie lo discute, siempre se lo ha hecho de esa manera, pero que nos dejen trabajar como hemos venido trabajando nosotros. ¿Cómo van a salir de esos estudiantes de aquí a 2 años con los que estuvieron de primero? En la universidad les van a tomar algunas preguntas sobre el COVID, sobre que eso les van a tomar en la universidad. No lo creo yo. Yo creo que como información los estudiantes, el primer mes de trabajo, ya tuvieron información suficiente sobre esta pandemia que vivimos. Y de ahí retomar el curso regular en cuanto a las planificaciones. Y la última situación que todos pensábamos que, bueno, ya lo había indicado la primera situación, que sí estábamos, algunos de profesores, no solamente mi persona, que estábamos disgustados porque en sí nuestro protagonismo es mínimo. Los 2 puntos no significa absolutamente nada en comparación a los 7, que bien o mal, como les decía, los estudiantes se hayan ganado a pulso o no. Muchos de los casos se ha detectado incluso el plagio que se dieron, el masivo plagio que se dio en los trabajos, pero aún así tuvieron el 7. Estudiantes que estuvieron 2 semanas con justificación o sin justificación, pero ya tuvieron el 7, 2 trabajos y se acabó. Entonces eso se debe estudiar muy bien, se debe hacer una planificación muy bien elaborada, con técnicos, con personas capacitadas en ese sentido, para poder nosotros tener algo con qué evaluar, porque caso contrario no va a servir de nada. Muchas gracias, buena tarde. Sí, muchas gracias, estimado compañero Edgar. Usted tiene toda la razón. En respecto a los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación, el de los 7 puntos, sí, en realidad
No podíamos hacer nada nosotros como docentes porque ya fueron lineamientos establecidos bajo acuerdos y eso simplemente teníamos que nosotros ejecutarse. Lo que sí un poquito, compa, en cuestión a las fichas pedagógicas, bueno, al menos le comento, nosotros acá en nuestra institución educativa no nos basamos 100% en las fichas pedagógicas. Nosotros reunimos a los coordinadores de cada área y las directrices fueron bien claras con ellos. Tomar como una referencia a las fichas pedagógicas. Y simplemente ellos volvieron a seleccionar las destrezas indispensables para de esa manera implementar a la realidad de nuestra institución y de nuestros estudiantes. Porque las fichas pedagógicas habían temas demasiado avanzados para los chicos de segundo, de bachilleratos, incluso mezclaban temas de la parte técnica también, entonces no se podía lograr con eso. Entonces, así como a nosotros nos dan el currículo nacional, nos dicen que es un currículo flexible, que nosotros como instituciones educativas marcamos las pautas para poder darles a los estudiantes. De esa manera, nosotros, bueno, le comento, estimado compañero, nos fue muy bien, porque nosotros trabajamos haciendo eso. Revisamos las destrezas, levantamos actas y de eso se socializó en junta académica, que quedó con actas también, y así pudimos trabajar de una mejor manera. El coordinar, el no utilizar las fichas 100%, pero sí como una referencia. Como lo decía ahí, hay unas lecturas muy buenas también que se lo puede tomar como referencia. Entonces sí sería bueno, mis estimados compañeros, esto conversarlo tal vez con las autoridades institucionales, en donde a veces no nos dan como una camisa de fuerza. E incluso tengo entendido ahora que el plan Aprendamos Juntos en Casa va a entrar en un proceso de evaluación para ver qué tan factible fue, si es 100% aplicable de nuevo, o tenemos que ir habiendo mejoras o ajustes a este plan. Entonces, en ese sentido, nos tocará esperar, aunque ya hay algunos lineamientos determinados por el Ministerio de Educación para este inicio del año escolar, sobre todo en la parte sierra, que igual lo estábamos un poquito revisando nosotros en nuestra institución, si hay algunos cambios diferentes a los del ciclo costa. Entonces, en ese sentido, compañeros, nos toca revisar y un poquito también motivar a cada una de las autoridades institucionales a que ellos implementen dentro de la propuesta pedagógica, dentro de su PCI, e incluso, compañeros, dentro del Código de Convivencia, porque, como ustedes saben, todo esto se dio un giro ya, tal vez no de manera presencial, pues, pero sí de una manera virtual que tenemos que empezar a trabajarlo y nos va a tocar cambiar todo este proceso. Pero yo sí, compañeros, les invito a nosotros planificar en base a la realidad institucional, en base a la realidad de mis estudiantes y en base también a la realidad de que hasta los aprendizajes que han logrado los estudiantes. No olvidemos que también el Ministerio de Educación nos pide que la primera semana del inicio de clases, primera y segunda semana, trabajemos en un proceso de refuerzo con los estudiantes que suben a los cursos inferiores. Entonces, en ese sentido, tendríamos que nosotros buscar esas estrategias de ver, claro, yo en ese sentido, créanme, compas, que es mucho el malestar, es un gran malestar porque decimos, claro, estudiantes que no presentaban tareas, solo presentaron una y ya tuvieron el 7, pero son lineamientos que establezcan mejor. Esperemos a ver en este proceso de evaluación que va a haber el plan Aprendamos Juntos en Casa, a ver qué sale, qué nuevas situaciones se están dando. Pero lo que sí yo les comento y les invito, compas, es a revisar. Revisemos las destrezas, revisemos las planificaciones y sobre todo apoyémonos en todo este proceso pedagógico la Junta Académica, que con actas, en un caso de que llegasen los del distrito o tengamos alguna situación, en base a actas que nosotros tenemos dentro de la institución, podemos respaldarnos a ese tipo de planificación y a la realidad institucional. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Si se puede aplicar el estudio en casa, que justamente se está aperturando ya en varias instituciones educativas, inscribiendo a un niño con necesidades educativas asociadas a la discapacidad auditiva en una escuela fiscal? Bueno, esto es más que nada ya que en la escuela particular donde se encontraba inscrito no recibió refuerzos ni apoyos del docente, ni un seguimiento, ni adaptaciones curriculares, ni seguimientos de DIAC. Sí, prácticamente porque no tenían departamento de DES. Entonces esa es mi pregunta, si se puede
hacer estudio en casa e inscribiéndole a mi niño en lo que sería en una escuela fiscal, ya que veo que ahí sí tienen todo, pueden hacerle todo el seguimiento a mi niño. Ya, compañera, sí, mi estimada Carolina, todos los niños tienen derecho a la educación y usted tiene que seguir los procesos que son para el proceso de inscripción que ya se estaban dando en la parte de la zona, de parte de la Sierra. Sierra. Sí, pero también hay que considerar, mi estimada Carolina, que aquí los padres cumplen un papel muy importante, porque son con ellos la docente la que coordina las actividades. E incluso dentro de las instituciones fiscales hay que considerar que no todas las instituciones cuentan con un equipo de ese. Entonces, sí es importante que tal vez usted se acerque a la UDAI que debe haber en los distritos de educación o en la coordinación zonal y pueda pedir ese asesoramiento o ese direccionamiento de ver qué institución educativa cuenta con ese y le puede ayudar en este proceso. Entonces, sí sería muy conveniente que usted se acerque a un distrito o a la coordinación zonal, provincia, pero sí puede hacerlo, inscribirlo a su hijo dentro de una institución fiscal, sí lo puede hacer. Sí, porque muy práctico, realmente me ayudó bastante lo que usted acaba de exponer, ya que justamente en cuanto a evaluaciones y todo lo que usted dice, o sea, como le digo, prácticamente no se trabajó es nada desde que hubo la pandemia y antes también cómo habrá estado. Entonces sí decidimos ya cambiarle, ya está inscrito de hecho en lo que sea una escuela fiscal. Entonces sí, justamente quería ver si se puede trabajar esto de estudio en casa, homeschool, que ya estoy decidida obviamente a trabajar así. Sí, sí lo puede trabajar, sí, exactamente. Considerando, estimada Carolina, que bueno, no sabemos en realidad hasta qué tiempo dure más este proceso de la pandemia y todo eso, pero mientras lo dure, trabajando la parte virtual, lo puede hacer, pero siempre la familia es la parte más importante para lograr resultados muy positivos en este proceso de estudiantes con necesidades educativas. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto de estar acá con ustedes, pues pertenezco a la ciudad de Puerto Viejo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los estudiantes que aún no tenemos conexión con ellos? Por ejemplo, un estudiante que no tiene ni un teléfono, menos internet. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes que aún nosotros todavía no tenemos contacto con ellos? Porque viven en lugares muy lejos, también en el lugar que nosotros impartimos conocimientos, son muy pobres, son de bajos recursos. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes? Respecto a lo que indicó el primer compañero, yo estoy de acuerdo con él. Le han dado más puntaje a las tareas en casa, cuando nosotros como docentes también hacemos un papel muy importante en prepararnos, porque las guías que nos envía el gobierno son un poco confusas para ciertos estudiantes que muchos padres no saben ni leer ni escribir, en cuanto nosotros tenemos que darles pauta. ¿Qué va a pasar con ellos también? Esa es mi pregunta. Listo, muchísimas gracias, Anita. Bueno, en realidad un poquito aquí es la situación de los estudiantes que no lo cuentan con internet, no cuentan con ningún medio para poderse comunicar. Para ellos va orientado el 100% del uso de las guías pedagógicas, ¿sí? Pero en cambio aquí también se daba justo la falencia de que muchos estudiantes no podían salir a la ciudad o al lugar en donde estaba ubicada esta institución educativa. Por eso es muy importante aquí establecer lazos de coordinaciones interinstitucionales. ¿A qué me refiero? En cada cantón o en cada parroquia rural existen las juntas parroquiales o las tenencias políticas, y es ahí con ellos los que, bien es cierto, las autoridades de cada distrito o de cada coordinación zonal pudiesen establecer un vínculo interinstitucional en donde los chicos de esa parroquia puedan retirar desde allí las guías didácticas. Pero en cambio bueno, esa sería la una opción. La otra opción también es el de como docentes nosotros volverlas a analizar esas guías didácticas y tal vez enviar actividades mucho más concretas a estos estudiantes, ¿sí?
Entonces, aquí nos toca mi estimada Anita, trabajar mucho en coordinación interinstitucional. Porque les comento que lo mismo se dio acá en la ciudad de Cuenca. Habían estudiantes, al menos de la unidad educativa donde yo trabajo, que vivían en una parte de Quinjeo, que es prácticamente 2 horas que tienen que salir de allá a la ciudad de Cuenca, donde estaba ubicada la institución educativa. Entonces, eso era un medio donde al estudiante no le permitía. Entonces, prácticamente se estableció algunas coordinaciones con algunas tenencias políticas de la parroquia y se logró entregar estas fichas pedagógicas, ¿sí? Y asimismo, de la misma forma, cuando el estudiante hacía lo que buenamente le entendía, porque lastimosamente tampoco el docente podía trasladarse a esos sectores. Pero sí, yo les invito, compas, aquí a nosotros como institución educativa, implementar incluso hasta eso, buscar qué opciones podemos trabajar con estos estudiantes que están lejos, incluso buscar tal vez alguna conexión telefónica de algún vecino, de algún amigo, o de algún pariente cercano, nos toca buscar ese tipo de ayudas, mi estimada Anita, para tal vez por ahí enviar las tareas mucho más sencillas que el estudiante las pueda realizar. Sí, entonces aquí en realidad yo le pudiese ayudarle le he dado unas 3 opciones. La una es las coordinaciones interinstitucionales, la otra es el de nosotros como docentes bajar esa situación de las actividades, de las fichas pedagógicas, hacer actividades concretas, y la otra es el de buscar apoyo dentro de familiares o amigos o vecinos que tenga el estudiante para poder coordinar con ellos este proceso de actividades. Porque hay que considerar, compañeros, que esta situación de la pandemia es terrible, no ha bajado, en vez de bajar, al menos acá están mucho más elevados los casos de contagio, y tampoco nosotros como docentes podemos ponernos a estar expuestos a todo este tipo de situación. Entonces, busquemos como una solución institucional. Aquí entre todos los compañeros docentes se puede ir buscando la mejor opción para trabajar con estos estudiantes. Sí, muchísimas gracias, Anita, por su pregunta. Muy buenas tardes, todos compañeros, compañeras y facilitadores. Yo quería preguntar, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, adaptaciones curriculares a un niño que tiene discapacidades o necesidades educativas, que tiene 56% de intelectual y está como discapacidad grave? En ese caso, por ejemplo, ¿cómo podría ayudar con un niño? Porque no sé si estoy bien, porque asesoramiento que me dieron que podíamos trabajar, por ejemplo, el estudiante cuando está grave podíamos adaptación curricular, por ejemplo, que podía trabajar con un niño de adaptación, o sea, la planificación, lo que hacemos para segundo de básica o contexto de segundo de básica. Pero y otros que me asesoraron también me decían que no, que estamos desintegrándole al estudiante en vez de integrar, en vez de ayudar al niño. Es como que al niño él va a sentir mal al trabajar con esas adaptaciones curriculares, o estando en séptimo de básica, él trabajar con texto de segundo, tercero de que va a sentir mal al ver compañera que realiza otras actividades, me decía. No sé si en ese aspecto me podría ayudar, o no sé si hice entender. Ya, listo. Sí, compañera Zoila, verá. En primer lugar, nosotros para poder aplicar las adaptaciones curriculares debemos tener un informe realizado de la UDAI, ¿sí? La UDAI es la que clasifica o califica de acuerdo a la aplicación de los test el grado. Si es grado 1, ¿qué significa? Que el estudiante no requiere adaptación curricular, más es solo en la parte de infraestructura, llamaremosle así. Grado 2 es tal vez en la parte de infraestructura y también las destrezas con actividades, las mismas destrezas, pero con actividades mucho menos complejas, ¿ya? Y nos vamos a la adaptación de grado 3, en donde, ¿qué significa? Que el estudiante o nosotros como docentes tenemos que bajar la destreza o cambiar la destreza, ¿sí? Y ese tipo de destreza se hace basado en el informe que realiza la UDAI. La UDAI le aplica los test y él determina en qué tipo está. Por eso es muy importante, compañeras, si usted tiene DESE en su institución educativa, trabajar el DIAG, ¿sí? Con el DIAG usted establece qué destrezas va a trabajar con el estudiante y qué actividades las va a realizar
basadas en el informe, ¿sí? Por lo general, ojo, por lo general hay muchos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, siempre se mandan a hacer las adaptaciones en dos áreas, en matemáticas y lengua y literatura, que son las dos áreas más principales, llamaremosle así. Porque es el estudiante, si no reconoce letras, si no sabe leer, difícilmente va a poder hacerlo lo que es la ciencia natural y los estudios sociales, ¿sí? Entonces, por lo general, se sabe recomendar trabajar específicamente las adaptaciones en matemáticas y lengua, mientras que las materias de estudios sociales y de ciencias naturales se trabajan los mismos temas, pero aquí es ya con el apoyo de la docente, ¿sí? De igual manera, ECA, inglés y cultura física. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, mi estimada compañera Zoila? Que usted al trabajar las mismas actividades, usted trabaja las mismas actividades con el estudiante en ciencias, estudios, ECA, inglés y educación física, pero sí va a trabajar diferentes actividades o diferentes procesos y la adaptación curricular en matemáticas y lengua y literatura. Entonces, ahí son en estos dos procesos que deben constar dentro de del viaje. También es importante que esto tenga conocimiento el padre de familia, para que él sepa cómo van los avances. E incluso es muy recomendable que cuando uno se trabaja con estudiantes de necesidades educativas especiales, construir un portafolio que trabaja, cómo va trabajando el estudiante. Por eso, una vez más, recalco que el trabajo con necesidades educativas especiales lo debe apuntalar también el padre de familia, ¿sí? O sea, no solo es el docente, ni solo es el DESE, sino es aquí docente, DESE, estudiante y padre de familia, ¿sí? Entonces, eso es mi compa y sería muy importante que si usted tiene DESE en su institución, coordinar estas actividades. Todo sale y nace a partir de un informe que lo hace la UDAI. Eso, mi estimada compañera, le pudiese orientar en cuestión a su pregunta. Buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. Sandrita, muchas gracias por considerar nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Y comenzaba yo reflexionando acerca de lo que dijo Sandrita acerca de buscar la solución institucional. Y yo esperaría que como instituciones nos permitan un poquito a cada una que tengamos esa libertad para poder escoger la manera, cómo vamos a evaluar, que podamos llegar todos a un consenso y eso se respete, ¿no? Por el bien y la salud de todos, porque pienso yo que los padres de familia no siempre están de acuerdo y comparan entre una institución y otra y ahí comienza la forma de ellos de no estar de acuerdo, ¿no? Y entonces eso, ojalá en este tiempo se haya considerado lo que ha sucedido con la calificación del portafolio, conforme a lo que decía el compañero Edgar, creo que es la molestia que todos tenemos, pero es lo que hay, ¿no? Y vamos a esperar un poquito. Y al contrario de algo que el compañero decía, pienso que ahora vamos a tener mucho más protagonismo, creo yo que vamos a estar más cargados de trabajo, porque ahora sí que en cada paso, en cada momento, vamos a tener que dar la retroalimentación a los estudiantes. Pienso que eso es lo que nos va a solicitar el ministerio que subamos. Porque sí lo estábamos haciendo, pero al ritmo que el padre de familia nos enviaba las fotografías de la tarea que el niño enviado, o sea, fue mucho más relajado para los estudiantes también. Si bien es cierto que hubo las guías, que también mencionó usted, Sandrita, y en mi institución se hizo como usted indicó, nosotros la adaptamos. La primera guía nos cogió de nuevo, porque fue el día 16 que se suspendió y esos lineamientos fueron subidos y tratamos de seguir. Nos dimos cuenta muy tarde cuando no coordinaba las páginas con los textos reales de los estudiantes y ahí nos dimos cuenta, no, la necesidad de nuestros niños es distinta, lo que nosotros hemos venido viendo hasta aquí es distinto y cambiamos y nos ajustamos a lo que nosotros tuvimos y compañeros tal vez les sirva, pero en el grupo de los grados que
yo tenía la coordinación. Nosotros decidimos continuar con los temas del texto viendo la complejidad y tuvimos que ir reforzando los temas, volvíamos a dar nuevamente un refuerzo en temas de lengua y literatura y de matemática mayormente. Entonces, sí nos dio tiempo a nosotros este tipo de planificación. Cogimos solamente 2 áreas o 2 materias por día, para que no sea muy agotador para el niño y nosotros también tengamos tiempo para revisar esas evidencias, ¿no? Entonces, esto, y me gustó mucho también lo que dijo Sandrita acerca de esta parte que es muy importante, conversar, dialogar, porque no sé, los docentes del año anterior no nos dan el informe de cómo funcionó su grado, cuáles fueron las problemáticas, los avances, los desafíos que tuvieron, pero este año espero yo que podamos conversar con este docente del año anterior y creo yo que nosotros, si ya nos asignaron los grados en el distributivo, podríamos comenzar revisando los textos un poquito y que haya una libertad para que nosotros escojamos qué temas en realidad necesitamos que el niño aprenda en el año que me está tocando. ¿Qué temas son los más básicos, los más importantes y en base a eso planificar? Eso nada más, Sandrita y compañeros, muchísimas gracias. Dios les bendiga, una buena tarde. Listo, muchísimas gracias, compañera Diana. En realidad, los aportes son muy importantes y una vez más, pienso que nosotros como docentes somos creativos, muy creativos, implementamos cosas buenas, siempre en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, eso, compañeros, funciona. Como dijo Dianita, nosotros también nos dimos cuenta y funciona. No estamos yéndonos fuera de los lineamientos del ministerio, simplemente estamos bajándole a la realidad institucional, a la realidad de nuestros estudiantes, a la realidad incluso de nuestros compañeros docentes. Entonces, en ese sentido, compas, revisemos, veamos, analicemos, y yo tengo la plena seguridad que ahora los compañeros que empezamos clases en el régimen Ciega, sí vamos a estar más preparados. Ya no nos van a coger desapercibidos, sino vamos a estar mucho más preparados y vamos a estar mucho más 100% conscientes del proceso que estamos realizando. Muchas gracias, compañera Diana, por compartirnos sus aprendizajes. La señora Mercedes Soria nos consulta. Quisiera saber cómo se evaluó el portafolio técnico y quisiera compartir mi experiencia. Pero la señora no nos levanta la mano, no sabemos cómo está. Entonces, si puede responderle, esa consulta, Sandrita, por favor. Ya, listo, compañero Jorge Luis. Verá, más o menos por el mes de mayo, el Ministerio de Educación implementó unas actividades, lo que es referente al bachilleratos técnicos, en hacer proyectos demostrativos, algo muy parecido a lo que se hizo en los proyectos de grado, pero esto estaba encaminado desde para primeros, segundos primeros y segundos de bachillerato, ¿sí? Entonces, los bachilleratos técnicos, por lo general, dependiendo la figura profesional en la que tenga dentro de la institución educativa, lo puede hacer a través de proyectos. Mediante proyectos se lo puede trabajar y ahí sí se puede hacer todo este proceso de las áreas. Les comento un poco nosotros la experiencia que tuvimos en el colegio donde yo trabajo. Tenemos la área de electricidad y la área de informática. Y los estudiantes trabajaron en proyectos haciendo los carritos. Entonces, ahí se fusionó todo lo que era la parte de tanto de electricidad como de informática en lo que era referente a la programación y lo otro en lo que era la referente de la parte eléctrica. Entonces, en lo que es en cuestión de bachilleratos técnicos, lo pueden realizar en lo que es este proceso de este acuerdo que hay. Hay lineamientos incluso. Este rato no le tengo a la mano aquí anotado, pero hay unos lineamientos específicamente para trabajar basado en proyectos, todo lo que son los bachilleratos técnicos. Sí, en tal caso yo le voy a compartir a la compañera Patricia estos lineamientos de los bachilleratos técnicos y si ella lo puede luego subir a la página para que lo puedan revisar los compañeros y lo puedan analizar. Es un tema muy, muy importante también, que incluso nos estaba motivando también un poco, abriéndonos mucho más a nosotros como docentes, el poder implementar el trabajo en proyectos, también que no solo se haga en bachilleratos técnicos, sino que vaya también al resto de la básica superior y los bachilleratos del BGU.
con todo yo quedo en el compromiso de compartirle esta información a las compañeras Patricia de ILAM, para que ellas les puedan subir a la plataforma y lo puedan revisar. Es un material muy, muy importante. Este rato no le tengo a la mano el nombre, sino se los compartiera este rato. Pero se lo puede trabajar mediante este proceso de proyectos. Buenas tardes, Sandrita y compañeros. Quiero acotar las palabras del compañero Edgar, que el rol de maestro que nos ha tocado vivir ha sido bastante duro. Quiero compartirles con ustedes un caso particular. Durante este tiempo de pandemia, yo en caso particular tenía 5 casos de estudiantes que no se conectaban para nada, aparentemente. Los tenía registrados, aparecían en el WhatsApp, pero ellos no tenían línea. 2 semanas para terminar el año lectivo, aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, y exigir que se les entreguen las tareas. Sin embargo, se lo hizo. Voy al hecho de que cómo nos han denigrado a nosotros como docentes, cómo nos han marginado, lo que decía de acuerdo a los lineamientos. 7 puntos el ministerio, 1 punto el padre de familia, 8 puntos haya o no haya trabajado. La pregunta que yo necesito saber en este instante es: ¿qué sucederá este año? ¿Cómo trabajaremos este año? ¿Seguiremos en esta misma situación? Yo aplaudo la actitud de muchos padres de familia que son conscientes de la realidad y están apoyando a sus hijos. Pero ¿qué sucede con aquellos de que con simplemente decir no tenemos cobertura, no tenemos internet, solucionen ustedes? He tenido que visitar a los hogares. Hasta tuve yo, por último, un último estudiante, tuve que acudir a su casa, incluso decirle que por favor, por lo menos 3 tareas, porque a mí me exigían las autoridades, que por lo menos 3 tareas de cada módulo. No querían hacer ninguna. Si es que usted gusta, pásele de año. Pero yo no le voy a sacrificar a mi hijo. Entonces le dije que me firmara un documento en el que no va a trabajar. No sé qué sucederá, todavía tiene la oportunidad de presentarse en el mes de septiembre. En cuanto a los estudiantes de necesidades especiales, nosotros tenemos que trabajar el día, pero ¿cómo? O sea, la pregunta que yo necesito saber en este momento es ¿cómo conducir al estudiante o cómo planificar si no sabemos si vamos a trabajar con proyectos o vamos a trabajar normalmente con la planificación? Nosotros podemos hacer una planificación, pero si del ministerio viene otra, ¿qué podemos hacer en este caso? Esa es mi pregunta, por favor. Ya. Muchísimas gracias, mi estimada Sonia, por compartirnos la experiencia que usted nos dice y que se dio esa situación en varias instituciones educativas. Pero también hubo un manifiesto en donde se decía que los estudiantes, ojo, que no presenten un portafolio, ellos automáticamente tenían que hacer un proyecto demostrativo y que irían como supletorio, que se consideraba el supletorio, ¿sí? Si no lo hacían y no lo presentaban dentro de las fechas establecidas, se seguía el proceso y iría a un remedial. Y asimismo, de igual manera, iría a un examen de gracia y si no, se lo daría prácticamente por no cumplir adquirir los aprendizajes para ir pasar a un curso superior, ¿sí? Pero ¿cómo se puede hacer todo este proceso, compas? Y aquí también una nueva sugerencia para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener evidencias, porque si bien es cierto, el Distrito de Educación nos pide evidencias de que usted se comunicó con el padre de familia, evidencia de que usted envió la tarea, evidencia de que el estudiante no cumplió, y bueno, un sinnúmero de evidencias, que eso a nosotros como docentes nos carga mucho más de trabajo, pero si nosotros lo hacemos de una manera adecuada, ese es nuestro respaldo, para que el estudiante al finalizar el año no se le dé el pase al estudiante, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí es muy importante el de nosotros como docentes seguir esos procesos. Yo notifico al DECE, en caso de que lo tenga el DECE, sino directamente al vicerrectorado, notifico la situación que está pasando. Entonces, eso no lo voy a hacer de manera verbal, sino ya sea por un correo electrónico, ya sea por un documento escrito, enviado al WhatsApp, como usted lo pueda conversar. Entonces, en ese sentido, mi estimada Sonia, ahí tenemos nuestro respaldo, seguir eso.
seguir esas directrices. Ahora, si bien es cierto, yo decía, al iniciar el año lectivo 2019-2020, nosotros ya identificamos a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Se trabajó un DIAG, ¿no es cierto? Al DIAG lo planteamos para todo el año lectivo. Nunca nadie se nos cruzó por la mente lo que iba a pasar en el mes de marzo. ¿Qué significa? Que nosotros a esas actividades que teníamos descritas en el DIAG, tenemos que bajarla un poco más a la realidad y a la situación del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué significa con esto? Es que nosotros tenemos que mandar a hacer actividades concretas. Me invento este rato, si yo tengo un estudiante de séptimo de básica y el estudiante está en un grado 3, que tenemos que aplicar en matemáticas una adaptación curricular de un estudiante de un cuarto de básica, ¿no es cierto? En donde recién el estudiante está ingresando recién al proceso de la multiplicación. Se me viene este rato a la mente, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos medio ir trabajándole al estudiante ese proceso, ¿sí? Trabajarle ese tema, y no es que ya cumplí en esta semana y en la siguiente ya le mando otro tema, no, sino seguir con ese mismo tema de la multiplicación, de una cifra, de dos cifras, vuelta a volver a la unidad, a la decena. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar de esa manera, pero ojo, compas, todo debemos hacerlo a través de, si tenemos DESE, coordinación DESE y vicerrectorado. Si no hay DESE, aquí ya ingresa vicerrectorado, docente tutor, padre de familia, para que sepa cómo estamos en este proceso trabajando de la aplicación del DIAG, ¿sí? Entonces, en ese sentido, compas, tenemos que trabajar y nosotros como docentes tener todas las respectivas evidencias. Ojo, no que porque nosotros estamos trabajando en forma virtual, ya no podemos, nos descuidamos de eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, seguir los mismos procesos, informar mediante oficios, mediante informes, y tener, ese es nuestro respaldo. Y en cambio, cuestión de necesidad educativa, ahora, como nos cogió de nuevo, a partir del mes de marzo, todo cambió. Para este nuevo año lectivo, o para los compañeros que están de la parte de la costa, ellos ya deben este rato, como sugerencia, tener ya una idea mucho más clara de bajarlo al día, hacer actividades muy puntuales. A ver, ¿qué voy a hacer en matemáticas? Y como decía anteriormente la compañera, no le vamos a saturar de muchas actividades, ¿sí? Coordinar, decir, a ver, yo hoy día, todos los lunes voy a mandar matemáticas. Significa que el estudiante tiene 8 días para realizar la tarea de matemáticas. El día martes voy a mandar solo lengua y literatura. Significa que de ahí el estudiante va a vuelta a trabajar todos 8 días de lengua y literatura. Y así irle dividiendo día por día, porque si le enviamos todas las materias a la vez, olvídenlo, compañeros, se saturan los estudiantes, nos saturamos nosotros como docentes y todo se nos vuelve un caos. Entonces yo al menos, compañeros, sí les invito a trabajar con un horario. Con un horario, claro, alguna compañera decía, demos prioridad a matemáticas, lenguaje, y ahí podemos ir bajándole las otras materias. Pero yo sí les invito un poquito a hacer esta situación. Sí, eso, estimada Sonia. Muy amable, Sandrita. Tenemos una pregunta por interno de Carlos Fuentes. Nos consulta, respecto a la rúbrica, me parece que en algún documento del ministerio hubo cambios en la valoración. ¿Usted sabe algo? Le escribo desde la costa. Muchas gracias. Estimado compañero, hubieron cambios. Por eso yo les pedía que también ya está en la página del ministerio el plan Trabajemos Juntos en Casa, y ahí está mucho más específica lo que es la rúbrica del portafolio, ¿sí? Está mucho más concreta la rúbrica. En la que yo les presenté fue la primera rúbrica que se trabajó, pero en el plan Trabajemos Juntos en Casa, ahí está prácticamente, está todo, incluso está todo el proceso de lo que se habla para lo que es necesidades educativas especiales, lo que es participación estudiantil, lo que es terceros de bachillerato, y todo ese proceso está ahí. Sí, ahí está, mi estimado. Buenas tardes, muchísimas gracias. Agradecida por la capacitación que nos han dado el día de hoy, porque son muy fructíferas para nosotros como docentes. En realidad, yo quisiera hacer una pregunta medio que no he tenido conocimiento, no quisiera que usted me ayude con esto. Para crear nosotros o elaborar un DIAG, tenemos que conocer el informe psicopedagógico de un estudiante con necesidades educativas especiales, que nos emite ya sea el DESE o UDAI. Quisiera saber si es que este informe psicopedagógico tiene un tiempo de caducidad o cada qué tiempo se debe mandar a actualizar al representante de dicho estudiante.
Esa es la consulta que yo le haría. Y quisiera acotar también diciendo que, quisiera acotar también acerca de la rúbrica de evaluación de hoy en día. Veo que ha cambiado el puntaje porque estaba viendo la explicación que usted nos manifestaba anteriormente. Entonces, ahí decía que nosotros evaluamos ahora en el contenido 4 y la presentación 4, ya que antes evaluamos 2 puntos. Considero que, según mi experiencia, ¿no?, debería ser la rúbrica evaluada semanalmente, con la finalidad de que nosotros al final, al terminar el año lectivo o al terminar el quimestre, pudiéramos adjuntar todas las rúbricas y de esa manera hacer un poquito más conciso y más práctico el trabajo de nosotros como docentes al momento de evaluar. Esa es mi pregunta. Con eso, en cuanto al informe psicopedagógico. Muchas gracias. Listo, estimada Katy, muchísimas gracias. Verá, en cuestión de los informes psicopedagógicos, por lo general, los compañeros del DESE cada 2 años lectivos lo envían de nuevo a hacer una actualización, ¿sí? Entonces, por lo general, hay que considerar que antes los padres de familia lo hacían en un centro particular y eso se avalizaba, pero en la actualidad la UDAI es la única instancia en donde se tienen que hacer las respectivas valoraciones, ¿sí? Entonces, significa que si el estudiante tiene ya un informe psicopedagógico, eso le va a durar solo 2 años, ¿sí? Pero, ojo compañeros, ustedes hay que ser conscientes de que dentro de la UDAI hay muchos estudiantes que necesitan ser evaluados y de nuevo volver a hacer la actualización de las valoraciones. Sí, entonces es importante que si el estudiante ya cuenta con un informe psicopedagógico, hasta que le actualicen su nuevo informe, se continuará trabajando con las directrices ya enviadas dentro de ese informe psicopedagógico, ¿sí? Pero lo que yo tengo entendido es que el informe psicopedagógico solo dura 2 años y hay que volverlo a actualizar. Eso, mi estimada Katy. No con el afán de causar polémica y respetando mucho el criterio de todos los compañeros, quiero compartirles una experiencia que tuve al recibir ya los portafolios. Y comparto con Edgar lo que él dijo y con Sonia también. Los maestros con esto del portafolio prácticamente ya tenemos muy poquísima injerencia en lo que es conocimientos. 7 puntos por entregar el portafolio. ¿En qué consiste? En una carpeta. En una carpeta que lleva el padre de familia y yo tengo aquí en casa la carpeta que tiene una hoja cuadriculada que dice semana 8, semana 9, semana 10, hasta la semana 15. No tiene ninguna actividad desarrollada, solo tiene eso. Esa carpeta, por el simple hecho de entregarla, vale 7 puntos, más la rúbrica entregada por el padre de familia. Y la rúbrica es la segunda, no la primera que valía 4, es la segunda, donde el padre de familia califica 1 punto. 8 puntos. Con un estudiante de 7º grado, con necesidades educativas. Todos fueron promovidos, todos los estudiantes, ninguno puede quedarse de ser promovido con esa forma de calificar y nosotros tenemos que poner 2 puntos. 2 puntos por presentarla, por presentación, 1 y el otro por contenido. Prácticamente los profesores ya no somos nada en este proceso. Y también, quiero compartirles que así fue la experiencia entre una de tantas portafolios recibidos. Las primeras semanas, de la 1 a las 7, yo estaba recibiendo las actividades por semana. Y un 90% de los estudiantes las realizaban. Las realizaban, me las enviaban por WhatsApp, por cualquier medio que podíamos, porque yo trabajo en el Oriente, en un lugar muy alejado. Pero ellos me entregaban a veces en el domicilio, a veces donde la presidenta de padres de familia salía. Y era un éxito, créanme que era un éxito, porque estábamos trabajando contenidos y también estábamos trabajando el plan de contención. Pero a partir de la semana 8,
cuando se dispuso que solo se guardaran las evidencias para el final, es cuando todo fracasó. Esto sí daría algún resultado, porque nosotros los maestros nos esforzamos mucho, trabajamos mucho. Y cuando antes escuché que decían que vamos a tener más protagonismo, no es cierto. Lo que vamos a tener es más trabajo. A partir de eso, cuando dijeron que todo se entregaría al final, fue cuando todo falló. Al final solo recibimos las carpetas a los padres de familia, algunos inclusive muy enojados, y también nos sucedió que ya faltaba una semana y los padres de familia nos desesperaban que les enviemos las tareas, que les enviemos las actividades, que les enviemos esto, que les enviemos el otro, y no sabíamos qué hacer con tanta información, porque a veces hasta la 1, 2 de la mañana estábamos enviando información que no han sabido, que no se han enterado, que no tienen WhatsApp. Bueno, es un pretexto, en muchos casos a lo mejor sí era verdad, pero yo les comparto que la entrega de portafolios al final es un fracaso. Los estudiantes entregan lo que ellos quieren y no entregan los estudiantes, los padres de familia, se les pregunta, dicen, no sé, no, sí, para nosotros fue una experiencia, personalmente para mí fue una experiencia muy dolorosa, y sé que todos mis compañeros que trabajamos en esta unidad educativa acarreamos los mismos problemas. Y eso nos decía nuestra facilitadora, y muchas gracias, es muy importante, Ilan nos está preparando a los maestros en diferentes temas, de lo que yo estoy eternamente agradecida. Nos decía que los estudiantes, el instructivo decía que pueden ir a supletorios, pero desde básica a superior. Pero lo que sucede de segundo a séptimo, nadie lo dice, nosotros no podemos hacer nada. Aquí los estudiantes, así no hayan hecho una sola actividad, fueron promovidos con 8. No tenían menos, ninguno de ellos. Y esto es bastante difícil porque inclusive nos hemos convertido algunos docentes en motivo de risa para los padres de familia. Porque dicen, ya que no hizo nada y sin embargo fue promovido. Es doloroso, es difícil, y les comparto para que ustedes en las instituciones pues traten de hacer algún arreglo con los padres de familia de forma institucional para que las actividades sean recibidas semanalmente. Al final no les entregan nada, compañeros. Puede ser que la situación mejore, el gobierno tome alguna iniciativa para corregirlo, pero muchos no lo decimos por temor, porque inclusive nos da vergüenza de decir que al final los estudiantes no nos entregaron actividades. Sin embargo, fueron promovidos. Muchas gracias y disculpen. Muchas gracias, estimada Josefina. En verdad su aporte es muy valioso y sí, esa es nuestra realidad y fue este año lectivo, fue nuestra realidad, en el que muchos estudiantes en realidad no lo trabajaron a conciencia y se les dio el pase de año. Por eso justo va a haber un proceso, lo que tengo entendido yo, conversaba con la compañera asesora Normita Alvarado, ella decía que va a haber un proceso de evaluación del Aprendamos Juntos en Casa, para ver estas situaciones que se dieron. Entonces, esperemos, compañeros, no nos desanimemos, sigamos siempre adelante en pie de lucha con estas situaciones que se vienen dando, ya sea por los padres de familia, por los estudiantes, nosotros sigamos trabajando, sigamos implementando cosas positivas y sobre todo, esa es nuestra labor que hacemos con mucho cariño hacia los niños. Y claro, como nos decía la estimada Josefina, a veces al final simplemente es recibir y no sabemos si lo hicieron o no lo hicieron. Pero yo sí les invito, estimados compañeros, a seguir trabajando, a seguir motivándoles a esos padres de familia, a seguirnos preparando, compañeros, porque cada día la situación nos amerita prepararnos, conocer más, enriquecernos más y tener esos conocimientos para poder implementar dentro de cada uno de con nuestros estudiantes y en nuestras instituciones educativas. Muchísimas gracias, estimada Josefina, por compartirnos su experiencia. Muchas gracias, estimado compañero Jorge Luis, a la vez. Muchísimas gracias, compañeros docentes que hemos participado el día de hoy en este compartir de experiencias y aprendizajes. A la vez, estimados compañeros, nuevamente reitero la invitación a continuar capacitándonos y preparándonos para poder enfrentar de mejor manera lo que se nos viene en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, compañeros, que Dios les cuide
Mil bendiciones y que tengan una excelente tarde.